Hoy vamos a hablar de empresas familiares, de economía cognitiva e invitamos especialmente a alguien que tiene que ver con mi familia, es un primo de un primo de un primo, que trabaja en Roma. Él se fue de la Argentina hace muchísimos años, casi 30 años, y logró desde su profesión encontrar una respuesta a muchas, pero muchas empresas familiares que cuando fallece el líder o no, o grupos de hermanos que no se llevan bien, o de socios o lo que fuera, encontró la vuelta para que lo contraten y que sea un éxito. Pero vamos a conocer su historia. Bienvenido al programa. Qué gusto tenerte, Luis. Realmente. Para mí también este descubrimiento familiar, ocupándome de empresas de familia es algo lindo. Es lindo. Bueno, a ver, una familia numerosa, difícil, son muchos Jurkovic por el mundo y vamos a conocer un poco tu historia. Vos te recibiste de economista, sos doctor en economía. Perfecto. ¿Acá en la Argentina? Me recibí en la Universidad de Buenos Aires en 1977. Ajá. Que una cosa curiosa, yo quería estudiar psicología y me inscribí a la Facultad de Psicología en el 73. En el año 74 hubo un rector, Iván Isevich, que cerró la Facultad de Psicología. Ajá. Entonces me inscribí en Sociología. Hice 18 materias, después llegó López Rega y cerró la Facultad de Sociología. En una época terrible en la Argentina. Una época pesada, sí, muy dura. Sí, sí. Y entonces la única alternativa, gustándome las ciencias sociales, era economía. Y me inscribí en economía, me recibí de economista. Después en el 83 emigré, me fui a Italia una primera vez, después volví a la democracia en Argentina, volví, trabajé, me he encargado del desarrollo de Patagonia, trabajaba en casa de gobierno, Ajá. con el gobierno de Alfonsín. Después de un año no existían las premisas de lo que yo entendía que podía ser un desarrollo profesional y emigré definitivamente en Italia, septiembre del 85. Empecé a trabajar con Banco Mundial y con Comisión Europea, trabajé en 42 países. Trabajé en toda América, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, como se dice. Trabajé mucho en África, trabajé en Asia, en Siberia, trabajé en Mongolia, trabajé en Vietnam. Es interesante. Yo me ocupaba de institutional building, garantizar el refuerzo institucional del ente público, y de ahí pasé a encargarme de pymes, de pequeña y mediana empresa. Ajá. Y jugando entre estos dos factores, me di cuenta que al final todo depende de las personas. Y me di cuenta de la fragilidad de las personas. Y a partir de ahí, de a poco me fui acercando, mucho como autodidacta, después empecé a estudiar a la psicología. Y ahí nació una cosa que hoy se llama economía cognitiva. Gracias a un premio Nobel de Economía, Kahneman, Ajá. un psicólogo israeliano que tuvo un premio Nobel de Economía en 1992. Y empezó a trabajar con lo que él llama la bounded rationality, la racionalidad limitada. En cada decisión que nosotros tomamos, desde el punto de vista no solamente económico, también emotivo, hay un elemento racional, el resto es todo pulsión. Y me di cuenta que donde yo iba, casi todas las empresas de familia eran y lo siguen siendo a gestión familiar. Y que es el conflicto que no les permite a las empresas ir adelante. No siempre es el mercado, muchas veces es el conflicto. Y ahí empecé a indagar sobre esto, vi que había un campo en el que no se ocupaba nadie. Y hoy creo que somos un nombre, digamos, con nuestra empresa, no solamente en Italia, trabajamos en otros países europeos y nos encargamos de esto, de economía cognitiva, para ayudar a garantizar la continuidad de las empresas de familia. Ahora, ¿qué pasa en una familia? Porque lo interesante es que en general estás en Italia, donde ahí está el hombre que maneja la empresa. Viviste una época de Argentina donde también, digamos, el macho era el que manejaba la empresa. Hace que la introducción de las mujeres, los cambios tan abruptos en la sociedad,
y progresar y defender lo que de alguna manera nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos crearon, ¿no? ¿Qué pasa con este grupo familiar? Porque hay educación, hay sensibilidad, hay emoción, hay historia. ¿Cómo te conectás, por ejemplo? Mira, nosotros tenemos un método que es un poco atípico, funciona muchísimo con las empresas. Empresas de todas dimensiones, de la microempresa que puede ser el que hace pizza o la panadería, a empresas notables con 600, con 1000 dependientes. El punto es así. Donde hay una familia hay emotividad, hay emociones. Y donde hay emociones casi siempre hay conflicto. Si el conflicto es llevado al business, es el fin de la empresa de familia. Es en ese momento donde la empresa de familia corre el riesgo de desaparecer. Ahí hacemos las intervenciones nosotros. La base son simples. Generalmente nos llama el anillo débil, el que sufre. El que sufre. Un hermano o un hijo. Poquísimas veces nos llamó el padre, que tiene visión y dice, antes que o deje el business o deje de vivir, quiero organizar el futuro empresarial. Son poquísimos los que lo hacen. Tan es así que nosotros usamos un eufemismo. Nosotros no nos ocupamos de pasaje generacional, porque el pasaje sucede cuando el padre ya está muerto. Nosotros nos encargamos de recambio generacional. Ayudamos a pasar, a delegar el comando de un padre a un hijo, de una madre a un hijo, de una abuela a un nieto. Y ahí se garantiza la continuidad. Porque cuando desaparece el titular, el fundador, el hecho del pasaje generacional es muy traumático. Cuesta mucho recuperarse y recomenzar. Mientras hay recambio generacional, el padre, el titular, puede contar a los hijos el secreto, cómo se lleva la actividad, transmitirles ciertas sensaciones, cierto feeling, que no todo está escrito en los libros de contabilidad o en los modelos organizativos. Es casi pasar la esencia de lo que es la empresa hacia las nuevas generaciones. Y ese es nuestro focus. Ahora, ¿qué pasa cuando los miembros de la familia tienen distintas preparaciones, están formados con distintas profesiones y tienen que de alguna manera abandonar sus profesiones que bueno, porque es algo tentable, una gran empresa? Estoy hablando de esas herencias enormes, que está el padre de familia o que ya vienen de hermanos difíciles y de repente aparecen todos los primos. En ese caso, ¿cómo manejas una situación desde distintos ángulos, no? Mira, primero definimos con el grupo familiar el objetivo. Si el objetivo es garantizar la continuidad de esa empresa de familia en esa determinada actividad, bien. Ese es un elemento. Otro elemento puede ser que la primera generación decida que para llevar adelante la actividad de garantizar inclusive la continuidad familiar del grupo familiar, decidan de constituirse no más en empresas de familia, sino en familias de empresarios, que es una cosa diferente. A ver, ¿cómo es esto? ¡Qué lindo! Eso me gustó. Familia de empresarios. Yo tengo mi empresa de familia. Sí. Tengo 4 hijos. Sí. 2 trabajan conmigo. Sí. Si mañana un hijo me plantea y me dice, papá, la nuestra es una empresa metalúrgica. Producimos carrocerías para una fábrica de automóviles. Y un hijo mío viene y me dice, papá, yo no quiero trabajar en la empresa metalmecánica, quiero ser bailarín de danzas clásicas. Y me interesa ayudar a ese hijo, porque me interesa la continuidad generacional. Una vez que yo no estoy, ¿qué sentido tiene? Seguro. Me convierto en empresario de familia y ayudo a ese hijo por ahí a crear una escuela de danzas. O lo mando a estudiar a las mejores escuelas para que sea autónomo y por ahí él con el tiempo sea un buen coreógrafo, escenógrafo y arme su propia empresa. Ese es lo que llamamos el modelo flexible. Nosotros caracterizamos 9 modelos de empresario. El padre rígido, totalmente acentrador, que no da posibilidades al hijo o a los hijos de evolucionar. Son empresas blindadas. Los hijos son un fusible. Están ahí en calidad de hijos, no de posibilidad de trabajo y de desarrollo. Después están los padres sacrificales, los padres que se sacrifican. El padre que le dice al hijo, vení a trabajar mañana a las 7 de la mañana. Y la madre le dice, la esposa, no, déjalo, que anoche llegó tarde, déjalo dormir. Se sacrifica el padre. El hijo va a ser un tonto toda la vida. ¿Okay?
Después están las relaciones asimétricas. 3 hermanos que heredaron un business de familia. Uno trabaja 24 horas, el otro trabaja 20 horas, el otro trabaja 1 hora. Hay una relación asimétrica. En esta asimetría nace el conflicto. Claro. Lo importante es individualizar los roles de cada hijo, tratando de potenciar las calidades empresariales y de satisfacción personal de cada hijo. Ejemplo, yo estudié economía y descubro que en la empresa tengo una gran capacidad artística y creativa. Empiezo a dedicarme al diseño de las partes de componente metálica. Un hermano mío que es arquitecto tiene mayor propensión que yo a invertir, a arriesgar y a manejar el business. Se encarga de la administración. Muchas veces uno cree que porque el hijo joven estudió esto o el otro, tiene un designio, claro, está destinado a hacer eso. Claro. Se gana solo frustración y eso no garantiza la continuidad de la empresa de familia. Ahora, qué interesante, porque hablaste del placer de hacer lo que realmente uno siente y te gusta, porque eso es igual a éxito. Hablaste del respeto, de respetarse los miembros del grupo familiar y de valorar cada inquietud de las personas. Pero ¿qué pasa con los de afuera en estos casos? ¿Por afuera qué entendés? Un socio que hay que o correrlo o aceptar. ¿Cómo manejas el externo? O un yerno, o un cuñado, o alguien que no tiene esa amorosidad, la parte sanguínea, digamos, ¿no?, de la familia. Hay un concepto que nosotros llamamos las lealtades invisibles. Ajá. ¿Qué es esto? Si yo trabajo con mi hermano y mi hermano involucra en el trabajo su esposa, o sea, mi cuñada, y yo con mi hermano a veces trato de prevaricar o de demostrar que yo soy el líder, es muy factible que a la noche, cuando mi hermano vuelve a su casa, mi cuñada, su esposa, le diga: mira, estate atento porque Son esas lealtades invisibles que influyen, generadores de conflicto. Entonces, cuando nosotros llegamos a estas empresas, lo que tratamos de establecer es un manual de comportamiento. Hacemos un resetting organizativo nuevo. El fundador no está más, desapareció, el padre o lo que fuese. Se comienza de nuevo. Hay un business que está asegurado, hay que garantirle una calma y una tranquilidad organizativa para ir adelante. Recontratemos todo. Se recontrata todo, con fórmulas clarísimas. Llevamos las familias a un acuerdo de familia, por escrito, que tiene un valor simbólico y moral muy alto. Algunas veces se llega hasta el escribano. Eso claro. Es fundamentalmente el elemento. Luis, y escribiste muchísimos artículos, tenés libros, lamentablemente no en castellano, los tenés en italiano, esperemos que... Pero tenemos un sitio web que está en castellano. Ah, buenísimo, como para que la gente se pueda comunicar. Pero, ¿cuál es tu deseo? Tenés 4 hijos hermosos ya grandes, 2 trabajando contigo. ¿Qué te gustaría? Mira, o la pregunta es, ¿qué pasó en tu vida para llegar a esto, ¿no? Ayudar a tanta gente desde un lugar que sabes que duele, que cuando fallece un ser querido o algún miembro de la empresa, porque hablamos de empresas exitosas, porque si no, no te contrata la gente de las empresas que se fundieron y que hay que cerrarlas, te contratan realmente... empresas desesperadas que tienen que garantizarse la continuidad. Claro, digamos que hay un motivo importante de progreso, si no directamente no intervenir. Yo pienso esto, que la cosa más importante que nos mueve a nosotros y que mueve a los empresarios con ideas claras, en términos emocionales. O sea, el deseo de involucrar e incorporar a los propios hijos. Porque una empresa de familia se mueve sobre base voluntaria. Yo puedo heredar millones porque soy el hijo de Rothschild, pero para quedarme en el business de familia me tiene que gustar lo que hago. Si no, agarro mi parte y me voy. Obvio. Entonces, partimos primero de un hecho voluntario. Familias que a veces tienen grandes conflictos, pero desean trabajar juntos. Cuando nosotros notamos en los primeros encuentros que esa base no existe, tratamos de diferenciar los que están interesados y los que no, si no perturban, crean conflicto eterno y se pierde tiempo. Un primer elemento. Un segundo elemento,
la ecuación emotiva, la ecuación emocional es muy complicada. Cuando nosotros entramos en las empresas de familia, sabemos que entramos en una empresa que se movía en un cierto modelo organizacional. No sabemos cómo va a salir el modelo. Porque acá entra otra cosa. Muchos profesionales y todo el ambiente universitario, no solamente en Italia, sucede lo mismo en Argentina, en Europa, en Norteamérica. Eso te quería preguntar, estuviste en tantas partes del mundo. El modelo organizacional generalmente es de matriz anglosajón, y en todas las universidades se estudia cómo organizar las empresas como si fuesen multinacionales. Y ninguno se pone a trabajar en la dimensión de la pequeña empresa, hecha de un titular que tiene que encargarse de la producción, del marketing, de administrar el personal, de verse con los sindicatos, 10.000 funciones. El nivel de estrés emotivo es diferente. No están todas las funciones de la empresa, las funciones gerenciales. Entonces, tratar de encontrar los roles es según la propensión de cada individuo a poder inserirse en el sistema empresarial de familia. Ajá. Ese es el trabajo que hacemos nosotros. Y se sale con un esquema organizativo que no es el inicial. ¿Cuánto tarda un proceso de reeducar a un grupo familiar para sacar adelante la empresa? Cuando el grupo no presenta patologías, pongámoslo en estos términos, y digamos hay deseo y voluntad, y ninguno trata de meter, hay una expresión en italiano, el bastón entre las ruedas, creo que, no sé si acá también se dice. Digamos que con 10 encuentros fuertes de 6-7 horas se llega a un acuerdo. Ajá, nosotros somos, inclusive nosotros tenemos un eslogan, nosotros nos colocamos arriba de todos los profesionales, porque después cuando nosotros logramos clarificar las aguas, entra el abogado, entra el escribano, entra el ingeniero que se encarga de control de gestión, entra el contador, todas las profesiones después de nosotros. Nosotros lo que hacemos es refundar las bases del sistema familiar en base a pactos claros. Una de las cosas que me encantó escucharte así entre pasillo es la gente que trabaja con Luis para saber cuando está en una entrevista con un grupo familiar si miente, si no miente, si se miente a sí mismo, si le gusta determinada profesión, si quiere seguir o no. Recurren ustedes tienen 2 psicólogas que hacen examen de rostro. Nuestro grupo sí. Ahora ¡qué maravilla! Entonces, que es esto, me encantó. Digamos así, nosotros partimos de un axioma, sí, que es parte de todos los seres humanos, con independencia de dónde, de cuándo, ni de la creencia, que es la propensión al autoengaño. Todos nos autoengañamos y nos creemos cosas que sabemos que en el fondo no son así. Entonces muchas veces me toca a mí y a mis colaboradores estar frente a un grupo familiar, 4, 5, 6 personas. Uno está discutiendo con un componente del grupo familiar, sabiendo que por ahí lo que él cuenta no es en el fondo así. Entonces sería interesante, mientras él habla, ver la esposa o la socia o el hijo, la nuera o el yerno, cómo están viendo eso. Claro. Y como yo no soy como una mosca, no tengo 6 ojos, llegó un momento que sentía la imposibilidad de poder ver y observar, más que ver, observar las dinámicas. Claro. Entonces empezamos a filmar los gestos de los otros. Después nos dimos cuenta que tenemos que tener 2 cámaras. Entonces no se trata de tener un cameraman, se trata de tener un profesional que pueda usar el instrumento, que pueda intuir dónde ir a filmar. Claro. Entonces, como hay una escuela de psicología que nosotros, entre paréntesis, la financiamos al inicio, para estudiar todos los términos del microgesto. Si yo tengo una situación de desprecio, puedo mirar con grande dulzura, pero si yo muevo acá el labio, significa que estoy despreciando al otro. Entonces, el rostro se divide en 8 áreas, nosotros interpretamos esos microgestos, un temblor de un ojo, un pequeño guiño, y después analizamos el contexto y vemos realmente qué pasó mientras hablaba uno de los individuos, de los miembros de la familia. Y eso nos ayuda muchísimo a entender dónde está la base del conflicto. Hablamos de emoción, hablamos de gesto, hablamos de posturas, hablamos de verdades. Y siempre llegamos a lo mismo, ¿no? Que cuando uno realmente quiere en la vida estar en armonía, ser feliz, tiene que ser auténtico. Y si no te gusta algo, decirlo, ¿no? Porque, a ver, en este tipo de cosas no hay buenos ni malos. Hay simplemente bienestar para seguir viviendo, ¿no? Es verdad, pero
hay un tema que una cosa es decirlo, una otra cosa es hacerlo. Nosotros lo logramos, digamos que tenemos un nivel de éxito bastante adecuado, funciona, que es evitar la ecuación vencedor, el que pierde, vencido, vencedor, todos que quieren vencer, todos que pierden. La idea es evitar el conflicto. No nos olvidemos que muchas veces problemas emocionales no resueltos es fácil tratarlos a través del dinero y del patrimonio. La gente se pelea por dinero, que en realidad lo que se está peleando es por afecto. En vez de decir te amo... O poder. Sí, o poder. Sí, los elementos sabemos, son sexo, poder y dinero. Sí. Pero los tres al final es una falta de afecto primordial o de inseguridad. Trabajamos sobre las inseguridades del otro, para que pueda decir, en realidad, yo estoy mal con mi hermano, no porque él gana más que yo o tiene más patrimonio que yo, porque todavía no resolví los celos que tengo con mi hermano. Cuando él tenía 2 años, yo tenía 4 años. Tratamos de ir al fondo. Si se logra resolver eso, el resto es mucho más sencillo, es un tobogán. Uno de los libros que escribí recientemente, son varios los títulos, pero uno muy interesante escribí con uno de mis hijos. El título es La convivencia posibles en familia y en las empresas de familia. Porque si la familia logra convivir bien, resolvió la interna, como decimos nosotros, la interna familiar, el resto es muy sencillo. Pero si aparentemente en la empresa todos hicieron acuerdos, escribanos, abogados, roles, y cuando vuelven a casa, ni siquiera la Navidad o el Año Nuevo lo festejan juntos, la cosa no va a funcionar nunca. Nosotros tratamos de entrar desde la base familiar para luego resolver el aspecto patrimonial o administrativo. Luis, te saco absolutamente de tu profesión, de lo que haces en Italia. Nos queda muy poquito tiempo, pero esta preparación tuya para poder tener esta gran empresa y ayudar a tanta gente, te llevó a trabajar con tu árbol, que también es mi árbol, lejano, pero es mi árbol, y te fuiste incluso a raíces muy profundas de tus ancestros. ¿Qué descubriste en los lugares que ellos nacieron, en la tercera, cuarta, quinta generación? Vos sabés que te contaba antes que parte de nuestra actividad como consultores lo hacemos, nuestra base es Europa. Por una serie de circunstancias, por un proyecto, mira, de desarrollo de empresas de familia en el mundo agrícola, fuimos a trabajar con la FAO en Moldavia. Y dado que, como vos bien sabés, tu abuelo y mi abuelo eran hermanos, y sabemos que vienen de Moldavia, de Chisinau, y de un pequeño pueblo llamado Telenisti, 100 kilómetros al norte de Chisinau, en la frontera casi con Ucrania, un día decidí ir a ver qué pasaba. Y descubrí una cosa muy interesante: no tenemos pasado. Fui al cementerio, no queda nadie. Tan así me acompañó una persona que leía ruso, hebraico, recordar nuestro origen, hibrit, y rumeno, porque ahí hablan rumeno. Obviamente con él yo hablaba en inglés. Vimos todo, filmamos todo, no aparece el apellido. Fui al registro civil, no aparece el apellido, pero sabemos que vienen de ahí. El punto no es al final de dónde venimos. El punto es dónde comenzamos. ¿Dónde comenzamos? ¿Por qué en nuestras familias hay esa capacidad increíble de innovar constantemente, de mirar? Siempre miramos adelante, nunca lo que pasó atrás. Estamos constantemente diciendo qué vamos a hacer. Si perdimos, perdimos. Nos interesa qué vamos a ganar mañana, no lo que perdimos ayer. Porque no tenemos pasado. Entonces nosotros miramos necesariamente adelante. Miramos allá. Porque si nos damos vuelta para atrás no hay nadie, no quedó nadie y no sabemos nada. Nacimos acá. Claro, como tantas familias, ¿no? Sí, no, la historia de la inmigración, la historia de la inmigración en Argentina, en Sudamérica, está hecho solo de esto. Salvo los que tienen la fortuna de descender de una matriz indígena, el resto de la población, nosotros decimos descendemos de las naves. Bajaba mi ancestro y era solo, necesitaba un apellido familiar, lo agarraba la familia del vecino. ¿Qué sabemos? No sabemos, sabemos lo que nos contaron, que es importante. Y por suerte nos contaron cosas positivas, de tanto sacrificio, pero de gente que supo ir adelante. Ese es nuestro mandato, ir adelante. Luis, te agradezco muchísimo, muchísimo, me encantó realmente
somos un crisol de raza todos y hay muchísimas técnicas para averiguar qué les pasó a nuestros ancestros, pero de eso vamos a hablar en otros programas. Hoy era presentar algo distinto, algo que tiene que ver con la emoción, que tiene que ver con la percepción y con resolver situaciones de familia chiquitas, grandes, negocios grandes o pequeños, que hay una salida. Todo en la vida tiene su salida.